noches. Ahí está. Una vez más, buenas noches. Gracias a Dios por este tiempo que nos reunimos entre semana para buscar el rostro del Señor, para orar con todo nuestro corazón y también para escuchar la palabra de Dios. Vamos a orar pidiendo al Señor que nos guíe, que nos ayude en este tiempo, por favor. Amado Señor, gracias te damos en esta noche. Gracias por tu presencia, por tu compañía en medio de tu pueblo, conforme a tus palabras, que estarías con nosotros todos los días hasta el fin. Gracias, Señor. Venimos delante de ti para pedirte, Señor, que guíes este tiempo con la instrucción de tu palabra, Dios mío, que pueda ser clara para tu pueblo, trayendo alimento, pastoreando a tu iglesia, Señor. Y también, Señor, siendo consciente, Señor, de que la oración es el instrumento que tú nos has dejado para buscar tu rostro, para expresar delante de ti nuestras necesidades, Señor, sabiendo que tú oyes, que tú escuchas, Señor. Por eso, Señor, gracias por cada uno de tus hijos presentes, Padre, y también oramos por aquellos que se han ido sumando, Señor, a este servicio. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Muy bien, quiero que me acompañen, por favor, a abrir en sus Biblias, en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 16. Y hoy día vamos a usar varios textos de la palabra, así que quiero que podamos tener la agilidad de encontrar, porque las 3 semanas anteriores hemos hablado de 3 aspectos del Evangelio. Lo primero que dijimos en Romanos capítulo 1, versículo 16, es que Pablo estaba pronto para anunciar el Evangelio, es decir, estaba ansioso, estaba listo para anunciar el Evangelio, y habían 3 porqués o 3 razones, ¿no? Una, porque el Evangelio es poder de Dios, por eso dice: yo no me avergüenzo del Evangelio, es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. En el versículo 17, ¿no? También leíamos y dice la palabra de Dios, porque en el Evangelio, ¿qué dice? Romanos capítulo 1, versículo 17, también, ¿qué dice? 17 ahora, dice. Amén, ¿no? En la versión, la Biblia de las Américas y Reina Valera del 60, dice: porque este mensaje en el Evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Entonces, es otra razón. Esta es la gracia de Dios que se extiende para todos sin acepción de personas, y aquel que oye el Evangelio y recibe, ¿no es cierto?, el Evangelio, recibe a Cristo Jesús, tiene vida eterna. Esa es otra razón. Y la tercera razón, el versículo 18, era porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. El hombre está bajo el juicio de Dios, sus pecados lo condenan, y por esa razón la prontitud, la necesidad de anunciar este Evangelio, ¿no? Y ahora quiero volver al versículo 16, donde dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Y quisiera un poco explicar cómo es que Dios obra, ¿no es cierto? Cómo es que este mensaje maravilloso, cómo es que el Evangelio logra hacer cumplir su propósito, ¿no? Poder de Dios, decíamos que venía de esta palabra griega antigua, ¿no es cierto? Dunamis, ¿no? Dinamita. Pero podemos decir que el Evangelio es el poder eficaz que cumple su propósito, que va a ser lo que Dios ya ha planificado que haga. Es decir, cuando el hombre escucha el Evangelio, quien quiera que sea en el lugar en que se encuentre, cuando lo escucha, cuando habla de Jesús, que es el Salvador, que murió por nuestros pecados, este Evangelio es poderoso para transformar al hombre, lo cambia. Y vemos muchos ejemplos, ¿no? El mismo Pablo, que escribe esta carta, también relata su encuentro, ¿recuerdan? Allí, rumbo a Damasco para perseguir a la iglesia, un hombre muy religioso, fanático, vamos a decir, pero tiene su encuentro con Cristo, y este hombre da un giro a su vida y cambia, ¿no es cierto, hermanos? Amén. Y ahora se convierte el hombre, como decíamos, que para mí el vivir es Cristo. O sea, vivo de ahora en adelante para hacer la voluntad de Dios. El Evangelio transforma, hermanos, cambia la vida ahora, ¿no es cierto?, en esta vida terrenal, pero también te da la entrada a la vida eterna, lo cual es una verdad también que incluye el Evangelio. Y eso en algún momento lo compartiremos, hermanos. Entonces, pero ¿cómo es que
Este evangelio que nosotros compartimos y predicamos es poderoso, hermanos. ¿Por qué razón tiene esta virtud, tiene este poder de transformar al ser humano? ¿Por qué? Y hay dos razones principalmente. ¿Por qué? Porque en esta acción de evangelizar, hermanos, de compartir el evangelio, usted no está solo, ¿no es cierto? No vamos solos. ¿Amén, hermanos? ¿Me dejo entender? Es decir, cuando uno comparte el evangelio, no lo está haciendo solo, como quien hace adeptos, ¿no? Usted sabe las diversas filosofías y grupos políticos, por ejemplo. Permítanme, yo recuerdo en los principios del año 90, cuando capturaron al cabecilla o al líder terrorista, ¿cómo se llamaba? Abimael Guzmán. Nosotros lo conocemos muy bien porque es parte de nuestra historia. Entonces, Abimael Guzmán, cuando lo capturan, él se jactaba, ya estaba ya prácticamente capturado, ¿no es cierto?, por los comandos policiales, pero él dice así, no sé si usted recuerda, porque esto queda en la imagen de nuestra retina, ¿no es cierto? Él dijo, podrán haberme capturado, pero esto, así miren, decía, pero esto, se jactaba este hombre, pero esto, nadie lo va a quitar de todo lo que yo, porque este era un hombre muy intelectual, catedrático en la Universidad San Cristóbal de Huamanga, desde ahí se diseminó esta filosofía, esta idea que finalmente se convirtió en un movimiento terrorista, ¿no es cierto?, violento. Y esto. Y mucha gente es adepta de un partido político y por ella puede dar la vida entera y es así. Pero el evangelio no es eso, hermanos. El evangelio no es una idea. No es una idea que uno la comparte y que haga su efecto, pues. Y claro, hay ideas que han logrado ese efecto, el marxismo, el comunismo, claro que sí. Pero el evangelio, hermanos, no solo es una idea. El evangelio es el poder de Dios. Es la obra del Espíritu Santo, hermanos. Por esa razón, cuando decimos que el evangelio es el poder de Dios, quisiera yo hablar de dos componentes, hermanos. Que cuando uno comparte el evangelio es el poder de Dios, es el Espíritu Santo, es la tercera persona de la Trinidad directamente obrando en los corazones. Y no solamente es una idea. Amén, hermanos. Vamos a buscar, por favor, en San Juan, capítulo 16, versículo 8. Ahí rapidito vamos a buscar. A ver, alguien que lo lea, por favor. San Juan, capítulo 16, versículo 8. Amén. Entonces lo leemos en voz alta. ¿Lo tenemos todos, hermanos? A ver. Ahora, agilidad bíblica. Ya hoy día vamos a usar varios versículos porque queremos enfatizar estos dos aspectos. Que el evangelio que compartimos no solamente es una idea y son palabras. Es el poder de Dios, hermano. San Juan capítulo 16, versículo 8, por favor. ¿Quién lo lee? Amén. Nico. Juan 16, 8. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Y este es el contexto en que se está hablando de la obra del Espíritu Santo, prometida por nuestro Señor Jesús. Les conviene que yo me vaya, dice el Señor Jesús. ¿Por qué se ponen tristes? Porque si no me fuere, no vendría el Espíritu Santo. Pero si viene, Él sabe lo que va a hacer. Convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Convencerá a este mundo, hermano. Miren, ahí está la obra del Espíritu Santo. Cuando compartimos el evangelio, usted no va a vender una idea, hermano. No está vendiendo una idea, aunque el evangelio, claro que sí, es un argumento poderoso. Pero no solamente son palabras e ideas, sino es el poder de Dios obrando en los corazones de los que están escuchando el evangelio, amados hermanos. Por esta razón es que cuando nuestro Señor Jesús asciende a los cielos y encarga a sus discípulos que ellos esperen la promesa que oyeron de mí. Hechos 1:8, por favor, ahí rapidito, por favor. Hechos. Amén. Amén. A ver, otra persona. Así, en voz alta, por favor. Amén. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Amén, hermanos, ahí está. Jesús está dando indicaciones. Alguien dijo, sin el Espíritu, nada. Interesante, ¿no?
Porque, hermanos, el Espíritu Santo en la iglesia del Señor, en el hombre y la mujer que han creído en Cristo Jesús, es crucial, hermanos. Por eso Pablo también va a decir, ¿no? En Romanos 8, y el que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. La participación del Espíritu Santo, hermanos, en la regeneración, es decir, en la conversión del hombre, quien quiera que éste sea, cuando escucha el Evangelio, es clave, es crucial. Por eso Jesús le va a decir a Nicodemo, ¿recuerdan en San Juan capítulo 3? De cierto te digo, el que no nace de agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Es la obra de Dios, hermanos. Entonces, cuando salimos a evangelizar, hermanos, o cuando usted está compartiendo el Evangelio, no está vendiendo una idea, no está queriendo convencer con sus propios argumentos, solamente. Claro que hay que esforzarse para explicar lo mejor que podamos el Evangelio, ciertamente. Pero es el Espíritu Santo haciendo su obra, hermanos, allí cuando compartimos el Evangelio. Hechos 4:8, por favor. Ya en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, ¿recuerdan cuando llegó el Espíritu Santo? De pronto Pedro, ¿qué hizo? Explicó lo que estaba pasando. ¿Recuerdan? Estos no están borrachos como ustedes creen, porque son las 9 de la mañana. ¿Acaso a las 9 de la mañana se emborracha la gente? No, dice Pedro, está explicando razonablemente lo que está pasando. Y dice, esto es lo que dijo el profeta Joel, que en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Amén. Está explicando el suceso, el acontecimiento. Es decir, los 120 recibieron el Espíritu Santo. ¿Ahora qué están haciendo? Explicando lo que está sucediendo. El cumplimiento de la profecía, que ahora el Espíritu Santo vendría sobre toda persona, sin acepción de personas. En el Antiguo Testamento, recuerda, estamos en introducción del Antiguo Testamento, en el Talmud. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo vendría solamente para algunas personas, para capacitarlos para alguna labor. ¿Recuerdan? David, Saúl, los profetas, los jueces, y luego se iba. Ahora no. El Espíritu se derramaría sobre toda carne, sin acepción de personas, hermano. Entonces, Pedro se pone de pie y explica en Hechos 2. Y ahora en Hechos 4, ¿qué dice la palabra de Dios? Hechos capítulo 4, por favor, versículo 8. Alguien, por favor, voz alta. Hechos 4:8 ahora. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos del pueblo. Amén, gracias. Ahora ocurre un milagro, ¿no es cierto? En la puerta llamada La Hermosa hay un hombre lisiado, está pidiendo limosna, ¿no es cierto? Y Pedro y Juan fijan los ojos en él, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo, levántate. Y eso generó un revuelo en la ciudad. Y la gente, ¿qué pasa acá? Y entonces, ¿qué dice? Pedro se levanta. ¿Y cómo se levanta? Lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que inspiró al escritor sagrado, que en este caso es Lucas, pone esa parte antecediendo a lo que Pedro va a hacer. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, hermanos. Cuando compartimos el Evangelio, hermano, usted no está yendo solo, porque podemos desanimarnos y quedar intimidados, ¿no? A veces nuestros recursos humanos, nuestras limitaciones, puede ser, lo que sea. No sé hablar, no tengo miedo. Recuerde que el Espíritu Santo está acompañándonos, hermano. No está solo. No está vendiendo una idea cual político que quiere ganar prosélitos o un líder político que quiere ganar adeptos. No es ese el Evangelio, hermanos. El Evangelio es el poder de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está involucrado en esta labor, hermanos. ¿Amén? ¿Lo entendemos, mis amados hermanos? ¿Sí? No somos parte de un grupo X, hermanos. El creyente, si ha cambiado, si su vida ha sido salvada, es por la obra del Espíritu Santo. Hermanos amados. Y eso trae tal seguridad, hermano, porque ya su vida no depende de una persona X, quien sea.
Su vida depende de la obra de Dios mismo, en beneficio de usted, cuando aceptó el Evangelio. Eso es lo maravilloso, hermanos, del Evangelio. Nadie puede quitar eso, hermano. El Espíritu viene a morar en el creyente para siempre. En el verdadero creyente, el Espíritu Santo viene a morar para siempre en el creyente. Colosenses 1:13, hermanos, por favor. Colosenses capítulo 1, versículo 13. ¿Por qué decimos que el Evangelio es calificado como el poder de Dios? Porque es el mismo Espíritu Santo involucrado en esta labor que el Señor nos ha encomendado. Colosenses capítulo 1, versículo 13. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Amén. Colosenses 1:13 también, por favor, pastor. Colosenses 1:13, ya que usted... Perdón, Efesios 1:13. El otro. Efesios 1:13, por favor. Atención, por favor, este versículo, porque vean lo que ha pasado y lo que pasa en los que oyen el Evangelio. Efesios 1:13, por favor. En Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Miren lo que Pablo está diciendo, afirmando. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, habiendo oído la palabra, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, ¿qué pasó? Fuisteis, ¿qué cosa? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa, hermano. Perteneces al Señor. Pertenezco a Cristo por haber puesto la fe en Jesús. Y esto tiene que darnos tal seguridad, hermano. Yo recuerdo, bueno, alguna vez he visto en los documentales, Martín Lutero, ¿no es cierto? Siglo XVI, inicios del siglo XVI. Le habían dado un plazo. Si tú no te retractas y no te vuelves, ¿no es cierto?, a la iglesia madre, si tú no te retractas tal fecha, frito, te excomulgamos, eres un proscrito para nosotros. Y el Papa León X había expedido el documento. Una noche, llegó la fecha, ¿sabes qué hizo Martín Lutero? En una fogata, agarró la gula. El Papa dice eso. Pero ¿sabes qué? Y lo quemó. Ninguna autoridad humana, hermanos amados, puede quitar lo que el Señor ha dado al hombre que ha puesto la fe en Jesús. Correcto. Amén. Esto debe traernos total seguridad, hermano amado. Usted que está en Cristo, y como dice la palabra, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Su vida va a ser transformada y se le asegura la vida eterna. ¿Por qué? Porque he puesto la fe en Jesús, nada más. Como dice Romanos 1:17. Y esto, hermanos, ¿por qué? Porque a veces nosotros ponemos la atención, y está bien, claro que hay autoridades, correcto, hay que respetarlas, como dice la palabra de Dios, obedezcan a vuestros pastores, y sométase toda persona a las autoridades superiores. Pero hermanos, por encima de las autoridades humanas tenemos a Cristo, que nos compró. Yo no le compré. Ningún pastor, por más alto que sea, te compró. Tú has sido comprado con precio. Precio de sangre. Y eso lo hace Dios, hermanos. Esa seguridad es la que Dios quiere que tengamos. ¿Por qué es el Evangelio poder de Dios? Porque está involucrada la tercera persona de la Trinidad, convenciéndote aquel día cuando escuchaste el Evangelio, o repetidas veces cuando escuchaste, ¿no es cierto? Y creíste y te arrepentiste. Esa es la seguridad que Dios quiere que tengamos, hermano. Mi vida está segura en Cristo. Ninguna institución te puede dar seguridad, hermano. Ninguna persona te puede dar seguridad. Nuestra seguridad está en Cristo. ¿Por qué el Evangelio es poder de Dios? Porque es el Espíritu Santo que ha obrado en tu vida y eso nadie lo va a quitar.
Quizás te puedas alejar un día, no lo sé. Por tus decisiones. Y te puedas alejar, e irte. Y vivir una vida. Pero si eres hijo de Dios vas a volver. Porque el Espíritu Santo de Dios habita y mora para siempre en el creyente. Estará para siempre con vosotros, dice la palabra. Entonces, una primera cosa, hermanos amados, es que ¿por qué el Evangelio es el poder de Dios? Porque es el Espíritu Santo bendito de Dios que ha obrado en tu corazón. ¿Y que ahora qué hace? Te está alumbrando, ¿no es cierto? Tú ahora, antes, si este libro, me acuerdo en mi biblioteca estaba allí, y no tenía valor y sentido para mí. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios obra en tu vida, habiendo escuchado el Evangelio, entonces este libro es significativo. Actúa en vosotros la palabra de Dios. Dice el apóstol, actúa transformándote. Desde el inicio y todo ese proceso que llamamos proceso de santificación. Donde nos rendimos, hermano, donde nos entregamos, donde cada aspecto de nuestras vidas que la domine su palabra y su espíritu. Esta obra que Dios hace. Pero ¿por qué el Evangelio también es el poder de Dios, hermano? Porque está involucrada la palabra bendita de Dios, es anunciar el mensaje de Dios. Por eso vamos a leer en 2 Timoteo 3:16. Amén. Amén, pastor. Por favor. ¿Los tenemos ahí, hermanos? ¿Sí? 2 Timoteo 3:16. Amén. ¿Qué dice? Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, o íntegro, o entero, preparado para toda buena obra. ¿Por qué el Evangelio nos cambia, hermano? Nos transforma. Porque es la palabra bendita de Dios, inspirada por el Espíritu Santo otra vez. No son ideas humanas, no son filosofías humanas. Es la palabra de Dios quien va a ir realizando ese proceso de santificación en nuestra vida. ¿Que hay responsabilidad en nosotros? Sí, hermanos. En la medida que tú te rindas y te entregues. Pero si tú lo resistes en el sentido de que está la palabra de Dios, pero no te ajustas, no te sujetas a la palabra, entonces el proceso de santificación va a tardar. Y como dice el apóstol Pablo, para que ya no seáis niños, espiritualmente hablando, expuestos a la corriente de todo viento de doctrina. Es peligroso quedarse niño, si es que no permites que la palabra te transforme y te cambie cada aspecto de la vida. Nos transforme y nos cambia, hermanos. Es por su palabra bendita. Por eso Jesús también va a decir a los que habían creído en Él y quieren ser verdaderos discípulos del Señor. San Juan capítulo 8, versículo 31 y 32. San Juan capítulo 8, versículo 31 y 32. ¿Por qué el Evangelio es poderoso? Porque tiene estos dos componentes, hermanos. El Espíritu Santo de Dios. Amén. Y porque es la palabra bendita de Dios, hermanos. Dice en Juan capítulo 8, 31 y 32, por favor. ¿Lo tenemos, hermanos? A ver, alguien que lo lea, aparte de los que ya han leído, por favor. Amén, hermano. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Amén. Y conoceréis la verdad, y la verdad os Amén, gracias. Gracias. Ahí está Jesús diciendo claramente a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Y ahí está la clave, hermano. Permanecer en las palabras de Cristo. Si permanecemos en la palabra de Cristo, entonces seremos verdaderamente sus discípulos. Y el Señor nos enseñó
que vayamos y hagamos no solamente convertidos, finalmente nosotros no podemos convertir a nadie, es el Espíritu, pero esos que el Espíritu Santo obra en sus vidas tienen ¿qué cosa? Que ser discípulos del Señor. ¿Y cómo lo son? Con la palabra bendita del Señor. Y finalmente, hermanos, la palabra bendita del Señor es nuestra única salvación, esperanza. Hay que agarrarse de la palabra. Siempre ha sido así. Cuando desobedecemos la palabra de Dios, entonces se inicia nuestra tragedia. Así le sucedió a Adán, ¿recuerdan? Recibió categóricamente la orden. Génesis 2:16. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. El día que comas de él, ciertamente morirás. Jesús, posteriormente, cuando enfrenta al enemigo, Satanás, ¿con qué lo vence? Mateo capítulo 4, y con esto vamos a terminar, por favor. Mateo capítulo 4, versículo 4, 7 y 10. Mateo capítulo 4, versículos 4, 7 y 10. Amén. Amén. Nuestro primer padre, que fue Adán, fracasó, hermanos. Fracasó por no permanecer en la palabra. Amén. Fracasó por no permanecer en la palabra. La orden había sido dada y él desobedeció voluntariamente. La mujer fue engañada. Pero ellos tenían la palabra de Dios expresa. La tenían. Y para estar salvos de la serpiente, simplemente tenían que permanecer en la palabra. Miles de años después, está Jesús, ahora con la serpiente al frente, el mismo Satanás. Y tienta al Señor Jesús. ¿Y cómo vence nuestro Señor Jesús? Con la palabra. Mateo capítulo 4, versículos 4 y 4. Él respondió y dijo, ¿qué dijo? Escrito está, amén. No solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Versículo 7, a la segunda tentación, dice, Jesús le dijo, ¿qué dijo? Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Versículo 10, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está. Y lo venció. ¿Con qué lo venció? Permaneciendo en la palabra, hermanos. Por esa razón, la importancia de la palabra. Si tú permaneces en la palabra, por más que el enemigo se presente delante tuyo, no hay problema. Si tú permaneces en la palabra, lo vas a vencer, así como nuestro Señor Jesús lo venció. Y nos dio ejemplo que se vence al enemigo no con cosas que tú puedes hacer, rituales, ceremonias. Se vence al enemigo con la palabra. Amén, hermanos. Hechos 20:32, por favor. Hechos 20:32. Otra persona que lo lea, por favor. Ahora los encomiendo al Señor y al mensaje de su gracia, que tiene poder para hacerlos crecer y otorgar la herencia a todos los consagrados. Amén. Estas palabras son palabras finales del apóstol Pablo. Él pensó en Mileto que ya nunca más iba a ver a los líderes y pastores que había congregado. Y estas son sus últimas palabras. Estoy limpio de la sangre de todos porque les he compartido todo el consejo de Dios. Y él dice, os encomiendo a Dios y al mensaje y a la palabra de su gracia que tiene poder para edificarles y darles herencia con todos los santificados. Frente a los peligros que hay hoy, hermanos, y como pueblo de Dios tenemos que saberlo, hay peligros. Hay muchas corrientes de doctrinas. La única manera que tú permanezcas es con su santa palabra, hermano.
Por eso la necesidad de conocerla y no sacarla de contexto. Vamos a terminar con esto, hermanos. Vamos a orar, ¿sí? Vamos a orar, vamos a agruparnos para orar por